Muy buenas masitas, galletitas y galletinis a un nuevo video acá en la galleta de Sísifo. En esta oportunidad nos encontramos con un video que va a ser un análisis sobre los Therians y los furros. Una cosa que está muy en boca últimamente y en realidad este análisis estoy seguro que no va a ser para nada trascendente, pero sí voy a emplear este análisis para explicar cómo se realiza un análisis filosófico. ¿Y por qué digo que es filosófico? Porque lo que estamos haciendo es vamos a intentar esclarecer ciertos conceptos. La pregunta que va a guiar este análisis es si las hormigas quimera se acercan más a ser furros o a ser Therians. Ahora, de nuevo, es muy banal la discusión, pero creo que es necesaria para poder hacer un ejemplo de cómo se hace un análisis filosófico, ¿ya? Más que nada eso va a ser el video para que lo tengamos en cuenta. Para realizar cualquier tipo de análisis filosófico tenemos que tener los conceptos clave o los conceptos que vamos a ocupar para analizar y para poder llegar a una respuesta. Además de los conceptos, todo análisis filosófico tiene una pregunta detrás. En este caso, la pregunta que vamos a realizar es si las hormigas quimeras de cazador X están más cerca de ser Therians o de ser furros. Si fijan, la pregunta condiciona un poco la respuesta, porque hay uno o lo otro, es decir, o son más furros o son más Therians. Entonces, inmediatamente tenemos un análisis donde se van a evaluar esas dos posturas y vamos a llegar a una conclusión, o eso es lo que uno espera. Todo análisis busca una conclusión. ¿Cuál será la conclusión? No lo sé, porque vamos a hacer el ejercicio filosófico de estudiar en conjunto para ojalá llegar a una resolución como en vivo y en directo. Yo no sé nada, o sea, sé muy poco lo que son los Therians y los furros, así que ¿qué fue lo primero que hice? Bueno, primero busqué una fuente confiable, recuerden que todo análisis requiere una fuente confiable, sobre, bueno, la Hunter x Hunter, ¿cierto? Como la Wikipedia Hunter, para poder más o menos explicar lo que son las hormigas quimera. Me encontré algo que me sorprendió, que se llama Wikifur, que está hecho para cosas furras. Y acá tenemos una definición de Therian que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero en principio quedémonos con la idea de que tenemos la pregunta, tenemos los conceptos clave y tenemos fuentes confiables, entre comillas, ¿cierto? Ahí podemos discutir si son confiables, que nos van a informar sobre estos conceptos clave que vamos a trabajar a continuación. Entonces, ¿de dónde proviene este análisis? ¿Por qué hacer este análisis? Me apareció en redes sociales una imagen que hablaba sobre que el arco de las hormigas quimera era un arco sobre Therians, ¿no? Que querían como dominar el mundo, en el fondo es como, ¿no? Que hay que pelear contra los Therians. Entonces, el meme afirmaba que las hormigas quimeras son Therians. Entonces yo me puse a pensar brevemente, ¿cierto? Y dije, bueno, igual podría ser. Bajo la nula idea que tengo yo de Therian, dije, igual podría ser. Pero como no sé, decidí hacer este video para investigar. Entonces, vamos a primero, porque antes de poder hablar de cualquier cosa, hay que hablar del sujeto que estamos analizando. Hormigas quimera. ¿Qué son? Bueno, son estos personajes que están en esta obra que es Cazador X. Perfecto. ¿Cuáles son sus características? Bueno, aquí nos vamos a la fuente confiable. Imaginemos que estamos haciendo un ensayo. Te tomamos la fuente confiable. Estamos citando la fuente confiable, que es el fandom de Cazador X. Dice, las hormigas quimera son una especie ficticia de insectos que aparecen en el manga japonés Cazador X, ¿cierto? Y son los principales antagonistas del arco de las hormigas quimera. Hay antecedentes, dice que son peligrosos, que tienen nidos, que tienen un método llamado fagogénesis, ¿no? Que en el fondo hay una idea de qué pareciera ser. Ahora, yo sé, porque yo no voy a leer todo esto. Cuando yo hago un análisis filosófico, claro, lo ideal sería leer toda la fuente completa. Pero como yo sé, lo poco que sé de los Therian y de los furros es que tiene que ver con la identidad y tiene que ver con el ser. Entonces, ¿a dónde voy yo? No voy a ir a los antecedentes de las hormigas quimera, sino que voy directamente a la biología. Porque la biología va a determinar en gran medida qué es esto de las hormigas quimera y cómo se podrían relacionar. Entonces dice, una hormiga quimera es un insecto con características humanas. Eso es lo que se está afirmando. Su apariencia es la de un híbrido entre un humano y animal, dependiendo de la dieta de la reina. Además de su apariencia única, hay pocas cosas que las vuelven identificables. La imposibilidad, bla, bla, bla. Esa es su biología y creo que eso es como lo único que es importante. Entonces, pareciera ser, en principio, ¿cierto? Solamente desde esta fuente, que son una especie de insectos que aparecen en el manga y que tienen la característica de tener características humanas o animales. Ese más o menos es el contexto. Entonces, con ese contexto, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a investigar qué significa ser Therian y qué significa ser furro. Entonces, o furro. Voy a ver si me aparece acá. ¿Será esto? Furry.
creo que... Ya, perfecto. Quiero que tenga una definición de furry, que imagino que es lo mismo que furro, o no sé, ahí no tengo ni idea. Y una imagen, o sea, una definición de Terian. Ok, entonces, voy con la definición de Terian primero. Dice, Terian es un término que describe a una persona que siente a nivel espiritual, psicológico, metafísico, que es en parte un animal no humano. Dice, esta edificación es profunda y personal, bla, bla. Un Terian experimenta una conexión persistente con uno o varios animales no humanos, conocidos con su bla, bla, bla. Esta sensación puede interpretarse como reencarnación, alma híbrida, identidad psicológica fuerte. Lo común es sentirse que una parte esencial de su ser no es humana. ¿Ya? Ya, eso es más o menos la definición de Terian. ¿Qué es lo que uno puede hacer ahora? Uno puede ver cómo esta definición coincide o no coincide con la descripción que nos dieron de las hormigas quimera, o podemos pasar a ver lo que es furry y después hacer lo que se llama análisis crítico. Es decir, vamos a analizar ambas definiciones para ver cuál de las dos coincide con la hormiga quimera. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer va a ser analizarlo individualmente. Es decir, voy a decir Terian, hormiga quimera, después furro y hormiga quimera para ver qué tienen en común ambas. Entonces, primero, tenemos un problema en el sentido de que con esta definición las hormigas quimeras no son Terian inmediatamente. ¿Por qué? Porque acá nos dicen que Terian es un término que describe a una persona que se siente o que siente, bla, bla, que es parte de un animal no humano. Entonces, la primera discusión que habría que decir es, bueno, dice que las hormigas quimeras son una especie ficticia de insectos. Pregunto yo, ¿esa especie ficticia de insectos son personas? ¿Sí o no? Entonces, si se fijan, al hacer este análisis, si yo estuviese escribiendo un ensayo, tendría que dedicar un capítulo a hablar sobre si las hormigas quimeras son personas o no. Porque si son personas, quiere decir que podrían ser Terians. Porque la definición básica de Terian es que describe a una persona. Entonces, si las hormigas quimeras son personas, entonces podrían ser Terians. En el caso de que no sean personas, bueno, evidentemente se acabó esto y no son Terians. Porque la definición dice que tienen que ser personas. Me voy a saltar todo el capítulo de explicar si son personas y no, y vamos a decir, vamos a afirmar que las hormigas quimeras son personas. Una justificación muy simple, bueno, son personas porque tienen conciencia, porque gran parte de su identidad es humana. Recuerden que acá dice que es un híbrido entre un humano y animal, es decir, que en tanto híbrido, dependiendo del nivel de complejidad que tenga, se va a acercar más o menos al humano. Entonces, van a haber hormigas quimeras que son profundamente humanas y hormigas quimeras que van a ser más bien animales o más bien hormigas, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, existe al menos una hormiga quimera que es una persona. Entonces, quedémonos con eso, ¿ya? Una hormiga quimera que es una persona. Perfecto. Ahora dice, esta persona se siente a nivel espiritual, psicológico, metafísico que es parte de un animal no humano. Es decir, existe una hormiga quimera que se sienta parte de un animal no humano. Ahí es cuando yo respondo que sí. Es decir, si yo afirmo que las hormigas quimeras son personas y afirmo que al menos una de esas personas se siente identificado con un animal no humano, entonces puedo afirmar que las hormigas quimeras o algunas hormigas quimeras son Terian. Eso es un análisis. Ahora, es interesante esta segunda parte o esta segunda definición porque dice, esta sensación puede interpretarse como reencarnación, alma animal en cuerpo humano, alma híbrida humano-animal, identidad psicológica fuerte. Ahora, yo creo que lo que está pasando, si asumimos que las hormigas quimeras son personas, me da la impresión de que va por la segunda parte. Es decir, el alma de las hormigas quimera es un alma híbrida, es decir, hay un compuesto humano y hay un compuesto animal. Y evidentemente, y esto es lo que creo que todos podemos afirmar, las hormigas quimeras sí se sienten animales, porque obedecen a su rey, el rey de los animales o de los insectos. Hay un momento donde uno de estos personajes, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Palm, la Palm Siberia, cuando se convierte en una hormiga quimera, y el Meruem se está como arrodillando, ella dice que no quiere que se arrodille porque sigue siendo un insecto, ¿no? Ella entiende lo que sienten los insectos y ella entiende que está mal visto que su rey se arrodille. Entonces, es obvio o es evidente que las hormigas quimera aceptan su condición de hormiga, siendo aún en cierto modo personas. Por lo tanto, bajo esta lógica, bajo este análisis, las hormigas quimeras sí serían Terian. ¿Por qué? Porque como hemos visto, lo que nos dice la Wikipedia, lo que dice la información es que
lo común es sentir que una parte esencial de su ser no es humana. Y eso es lo que pasa con las hormigas quimera. Una parte esencial de su ser es no humana y en este caso gran parte de lo esencial para ellos tiene que ver con su morfología, con su forma de pensar, con su forma de actuar. Gran parte de las cosas que hacen son muy animales a pesar de conservar una identidad humana. Por tanto, en principio, las hormigas quimera son Therian. Ya, eso es una opción. ¿Se dan cuenta? Ahí se hizo un análisis hacia una dirección. Ahora, ¿cuál es la segunda opción? Furry. Es decir, que sean furro o lo otro. Entonces dice acá, la palabra furry tiene mucho significado, depende del contexto que se use, aunque ya, traducido como peludo, bla, bla, consistente o semejante pelo. También se refiere a interés en animales antropomórficos y bla, bla, ya. Fursona, ya. No, pero esto no me sirve. No es lo que busco yo. Porque yo estoy buscando la idea de esto del furro. Ahora, imagino que Wikifurro tendrá la definición. ¿Dónde está esto? Ya, una parte importante de esto. A ver, furry. Ah, pero es esto. Ya, básicamente dice que animales antropomórficos, es decir, animales con apariencia humana. Entonces, imagino que bajo cierta lógica, la diferencia entre furros y Therians es que los Therians son personas que se sienten como animales o que se sienten como cosas no humanas, pero los furros tienen que ver solamente con el pelo, con el pelaje. Es decir, cualquier cosa que tenga pelo o que sea peludo puede ser considerado algo furro. Al menos eso es lo que estoy entendiendo de esto. No soy un iletrado en el tema y no sé si existirá más información sobre esto. A ver. Ya, vamos a Wikipedia. Otra pésima página para... Una pésima página para instruirse, pero igual tienen referencia acá abajo. Acá abajo. Ya, vamos a la RAE. No, esto no es la RAE, esto es X. Ya, vamos a confiar en lo que dice Wikipedia. Dice, Furry Fandom es una subcultura basada por el gusto por los animales antropomórficos, tales como caminar, hablar, bla, bla, bla. A quienes forman parte de este fandom se les denomina furro. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Los furros también son personas, pero son personas que forman parte de un fandom. ¿Qué es un fandom? Básicamente ser fanático de algo. ¿Y de qué son fanáticos estas personas? Estas personas son fanáticas de los animales antropomórficos, es decir, fanáticos de animales con características humanas, tales como ya. Entonces, con este concepto de furry, bueno, dice furry fandom, pero no sé qué es furry en sí, pero más o menos con esta idea de furros, las hormigas quimera no serían furros, en el sentido de cómo se está expresando acá, como... porque furros, bajo esta denominación, que es denominación de Wikipedia, no sé si confiar mucho en esto, los furros son aquellas personas que forman parte de un fandom que tiene el gusto por los animales antropomórficos. Es decir, si a mí me gustan las hormigas quimera, soy furro. ¿Por qué? Porque las hormigas quimera tienen características animales. Ahora, las hormigas quimera son furras, no creo, porque eso implicaría que a ellos les guste, o sea, podrían ser furros, obvio, porque quiere decir que les gustan los animales antropomórficos, es decir, que ellos gustan de sí mismos. Pero por lo menos durante toda la trama del Cazador X, creo que nunca se ha visto esa inclinación. De hecho, por el contrario. Acá quizás, por ejemplo, a ver, estos son hermanos. No hay ninguna hormiga quimera que haya demostrado que tiene un sentimiento de atracción o de gusto hacia otros de su propia clase o hacia otros animales. Entonces, dudo mucho que podamos considerar a las hormigas quimeras furras o furros bajo esta definición. Aunque claro, me da la impresión de que tiene que ver con esto, ¿no? Es un género fantástico donde aparecen animales en la vida real, animales fantasiosos con forma humana. Eh, ya, sí, efectivamente. Ya, perfecto. O sea, el furry tiene dos, según tengo entendido, tiene dos caminos. Uno es el furry, los fans de los furries, que son como la gente que le gusta los animales antropomórficos, y los otros son los furry en sí mismos, que en realidad los furry en sí mismos serían como animales, animales que hablan, o animales como... Acá dice que tienen características o dotes particulares, son conscientes de su existencia y pueden hablar, caminar sobre dos piernas, la mayoría tienen caso usan ropa. Claro, sí, son... Claro, es que son demasiadas, no sé de dónde sale toda esta información, pero
A mí me da la impresión de que las hormigas quimera, con esta definición y lo que dice acá, claro, son furros en el sentido de que son animales con forma humana. Pero no es tan así, porque como tiene bueno, como se explica en la serie, como tiene un componente animal y un componente humano como a nivel interno, como a nivel psicológico, no estoy seguro de si apunta a lo mismo. Eh, sí, porque sí, son conscientes de su existencia. Claro, podría aplicar también para las hormigas quimera. Las hormigas quimera igual podrían ser furros. Eh, pero acá la diferencia es que, y aquí es cuando se hace la distinción que uno podría discutir. Dice animales de la vida real con forma humana. Es decir, si ocupamos esta definición para poder decir que son furros o si es furry la hormiga quimera, entonces tendríamos que discutir. ¿Las hormigas quimera son animales de la vida real o fantasiosos con forma humana o son, como dicen los Terians, son personas? Es decir, hay que definir si las hormigas quimera son más bien animales o son más bien personas. ¿Y qué es lo interesante de esto? Y aquí voy con ¿por qué estoy haciendo este análisis? Porque el arco de las hormigas quimera, el conflicto principal de las hormigas quimera es explicar si las hormigas quimera son animales o son humanos. La pelea que tiene Meruem con Netero al final, ¿cierto? Casi al final del arco de las hormigas quimera, es básicamente esa discusión. O sea, ¿una hormiga quimera puede ser considerada un humano por sobre todas las cosas o es imposible que se despoje de su animalidad? Por el simple hecho de tener ciertas características animales, ¿impide que sea humano? Que es una discusión que no pueden con los cyborgs. Es decir, si yo tengo algunas partes inteligentes, mecánicas, robóticas, ¿dejo de ser humano? Entonces, qué interesante esto porque la discusión, inconscientemente o no, sobre los Terians y los furros igual nos lleva a la trama o al conflicto de la trama del Cazador X, que es estos animales que son súper inteligentes, bla, bla, y Meruem, sobre todo Meruem, que es un personaje muy como sustancial en la trama de la amiga quimera, porque demuestra mucha humanidad, nos lleva a la pregunta, ¿son las hormigas quimera personas, sí o no? ¿Son más animales o son más humanos? Si son más humanos, entonces son Terians, bajo la lógica que establecimos. Ahora, si consideramos que las hormigas quimeras son más hormigas, son más animales, entonces claramente son furros. Pero la discusión está abierta y claramente depende de cada uno establecer, y por eso pienso yo que lo sustancial no es la discusión de si son furros o son terias, sino que la discusión es, ¿son personas o no son personas? ¿Las hormigas quimeras son humanos o no son humanos? Las hormigas quimeras, o por ejemplo Kaito, que Kaito es increíble porque Kaito es la pregunta, ¿Kaito es humano o no es humano? ¿O es una hormiga quimera? Porque sí que la misma lógica de haber reencarnado como una mezcla entre un animal y un humano. Pero ¿es un humano o no es un humano? Obviamente que el creador este de Yoshihiro Togashi la dejó ahí. Kaito es. Uno se puede cuestionar, pero Kaito no es humano. ¿O sí? ¿Es humano como Meruem o no es humano como Meruem? Bueno, esas preguntas creo yo son las que uno tiene que discutir. Y por eso mismo también me di el tiempo a hacer este análisis. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Bien simple, bien rápido, más o menos fue bien procesal. Por supuesto nunca hay una respuesta concreta, pero si usted considera que la hormiga quimera es una persona, entonces usted considera que son Terians. Y por otro lado, si usted considera que las hormigas quimera no son personas, entonces probablemente usted me tiene que afirmar que las hormigas son furras o son furros o como quieran llamarlo. ¿Ya? Eso igual no estoy tan interiorizado en el tema, pero desde mi ignorancia creo que esa es la conclusión a la que puedo llegar. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.